Con la ayuda del Señor, el día que la bendición la transformamos en problema, por no decir en maldición. El día que a la bendición de Dios la transformamos en un problema o en una maldición para nuestra vida. Y aunque suene medio raro, esta es una característica que a veces o en general se da en nosotros los seres humanos, en donde en muchos momentos de nuestra vida sabemos que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo bien y seguimos igual hacia adelante, desafiando el límite, pensando no sé en qué, que todavía a lo mejor tenemos tiempo, que de algún modo no va a suceder lo que se dice que va a suceder, o convencidos de que no va a pasar nada. Pero siempre somos o tenemos la característica de seguir avanzando igual. Aunque sabemos que lo que estamos haciendo no está del todo bien. Seguimos avanzando. Sí, yo sé, decimos. Sí, Dios me habló. Dios me habló. Pero seguimos, ¿verdad? Es algo que se da en nosotros, los seres humanos. Y tenemos por otro lado precisamente la información de cuál debería ser el modo en cómo nosotros deberíamos manejarnos. Tenemos la información. Sabemos a quién recurrir para solucionarlo, pero no necesariamente lo hacemos. Hasta donde podamos lo manejaremos nosotros. Y a partir de allí, bueno, que sea como Dios quiera. Y a mí siempre me impactó aquello que en algún momento Dios le dijo a su pueblo. Si usted mira Deuteronomio, cuando Dios le entrega la tierra prometida, les da a conocer una serie de palabras allí, a partir de las cuales, si ellos las tenían en cuenta, iban a vivir de lo mejor. Pero si por otro lado ellos daban la espalda a este consejo de Dios, se iban a enfrentar o iban a entrar en un cono de problemas, hasta la destrucción misma de ellos. Y recuerda usted lo que pasó, que eligieron obedecer o desobedecer. ¿Qué eligieron? ¿Qué eligieron? Primero dijeron, vamos a hacer caso, vamos a obedecer, porque escoba nueva barre bien, dice. Estaban recibiendo algo que nunca habían tenido. Estaban con el chiche nuevo en la mano. No quería que se lo sacaran. Y digo, sí, vamos a obedecer. Pero una vez que entraron y empezaron a disfrutar y a sentir que lo que estaba allí era ya de ellos, a partir de allí empezaron a olvidarse del compromiso. Y una tras otra empezaron a dejar tras de sí las palabras que habían dicho, vamos a tenerlas en cuenta. Y cuando muere Josué, todos se olvidan directamente de la palabra con la cual habían comprometido su fidelidad, que no era otra cosa que una palabra de Dios. Y aún sabiendo o teniendo la información de que caminaban hacia el precipicio, igual dejaron atrás la palabra que los podía salvar y caminaron hacia el precipicio. Hasta que un día llegaron al precipicio y perdieron todo lo que habían recibido. Recién allí lloraron de vuelta. Recién ahí se clamaron de nuevo. Recién allí se arrepintieron. Pero ya la disciplina estaba, el juicio había llegado y ahora el tiempo era de Dios. Entonces, ¿qué habían recibido ellos? Una gran bendición, tremenda bendición. Habían estado 430 años de esclavos, ahora eran dueños. No solamente eran dueños, sino que habían sido conquistadores de todos los pueblos en el camino. Y no les faltaba nada. Es más, los pueblos del alrededor, algunos de ellos, les pagaban impuestos, les pagaban como un alquiler por la tierra que usaban. O sea que no solamente tenían casa ahora, sino que tenían departamentos que alquilaban.
tenían negocios inmobiliarios porque cobraban la tierra, impuesto a la tierra que usaban los pueblos vecinos. O sea, la economía estaba bárbaro. Y se encontraban tan bien que terminaron transformando esa bendición de Dios en una maldición en el tiempo. Porque finalmente, todo eso que Dios les dio, al no saber utilizarlo, al no tomarlo con agradecimiento, al no considerar que era Dios el artífice de todo eso, y sentirse en algún momento dueños en sí mismos, finalmente terminaron distorsionando lo que Dios había hecho para bendición, y eso mismo se transformó en un problema para ellos. Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué será que Dios no nos da determinadas cosas que quisiéramos? Y por otro lado, alguna vez alguien me contestó a través de un ejemplo que dio, de una ilustración. Entonces, que hay cosas que evidentemente no estamos en condiciones de manejar y que Dios sabe. Y que por guardar nuestra vida, entonces muchas veces, en el tiempo que nosotros lo quisiéramos, no nos da lo que quisiéramos. Y cuando muchas veces insistimos, lo que luego llamamos voluntad permisiva, insistimos tanto que Dios dice, bueno, está bien, te voy a permitir, pero no es lo que yo quiero, no es voluntad perfecta, te permito porque ya no te aguanto más. Y entonces allí entramos en un problema. Y todo lo que Dios hizo, pensó para nosotros. Mire, hace un tiempo atrás, algo más de un año, alguien desde otro lugar, hablando por teléfono, me dijo, me proponen determinado trabajo. Y es una bendición. ¿Es lo que estabas esperando? Sí. ¿Es lo que se había orado? Sí. Dios. Bueno, ahora lo que tenés que ver, que ese trabajo, que para vos hoy sería una respuesta, finalmente no te termines vos yendo detrás del trabajo solamente y olvidándote de Dios. No pasaron muchos meses que no se olvidó de Dios, pero es lo mismo que se hubiera olvidado, porque la vida que empezó a llevar la alejó de Dios. Perdió su palabra de Dios que ponía cada tanto en las redes, perdió su promesa de parte de Dios, la palabra que había oído en el culto, porque ya ni al culto podía ir, pero no porque no pudiera, sino que en muchos momentos porque no hacía el esfuerzo para ir al culto. Pues estoy cansado de trabajar, estoy bien, pero estoy cansado, entonces no voy al culto. Y finalmente terminó en problemas, terminó en problemas, hizo macanas, una macana tras otra. Y para que vaya a la iglesia había que insistirle, o preguntarle a ver si había ido. Y yo digo, qué fácil que es para el ser humano a veces transformar aquello bueno que Dios quiere darnos en algo dañino para nuestra vida. Porque nos aleja del propósito de Dios, del pensamiento de Dios, del deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Si en realidad Dios nos da las cosas precisamente para otorgarnos mayor libertad, a fin de que entonces tengamos la posibilidad de relacionarnos mejor con Él, porque entonces mejor nos va a ir. Pero finalmente terminamos a veces utilizándolo tan mal. Y en otras palabras, cuando tenemos todo de parte de Dios y no nos resulta en nada. Porque no nos resulta en nada. Solamente para momentos, para entender que tenemos algo, o que nos podemos dar unos gustos. Pero para vivir una vida no alcanza con darse algunos gustos. Fundamentalmente la vida necesita estar en paz con Dios. Porque si no, como alguien dijera, no es vida. Una vida sin paz con Dios no es vida, por más que tenga lo que tenga. Entonces, cuando tenemos todo y no resulta en nada, estos versículos que nosotros leímos, el profeta inspirado por Dios lloraba y decía, ¿no está Jehová en Sión? Porque él veía lo que estaba pasando en Sión.
la ciudad de Dios. Es como que digamos, esta es la casa de Dios, aquí Dios se manifiesta. Dios eligió estar aquí porque, a ver, hoy el Espíritu Santo está en todas las iglesias que le dan lugar para que esté. Pero en esos días estaba solamente en Sión. No es que estaba en todos lados y Sión era uno más. Era Sión. Ahora escuche, el arca estuvo en la casa de alguien en 2 o 3 meses y se notó toda la bendición de Dios en esa casa. Ahora, Dios había elegido habitar en Sión, pero Sión era un desastre, estaba la miseria. Y entonces el profeta decía, pero ¿no está Dios en Sión? ¿Qué pasó? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Por qué siguen de esta forma llevando a cabo la vida? ¿Por qué no consideran la palabra de Dios? ¿Por qué no están bendecidos? ¿Por qué no viven en paz? ¿Por qué no están siendo alcanzados por la promesa de Dios? ¿Por qué no hay sanidad para el pueblo? Hablando en todos los aspectos de la vida de ese pueblo en ese momento, porque estaban en serios problemas. Usted sabe que toda la profecía de Jeremías era un juicio a las puertas. Era una invasión en cualquier momento. Y Dios hablaba. Capítulo 8 de Jeremías. Y usted mira antes y le dice, vas a hablarles, pero no te van a escuchar igual. Se pasó hablando todos los capítulos, pero igual no lo escucharon. Pero dice, ¿cómo puede ser que no escuchen? ¿No está Dios en medio de ellos? No está ahí. Yo digo, a veces en la iglesia nos pasa esto a nosotros. Oímos palabra de Dios. Sí, participamos de los cultos, de las reuniones. Pero hay muchos momentos en donde nuestra vida no está acá como si estuviera Dios. No estamos participando, no estamos entregados, no estamos abiertos, no estamos dispuestos como si estuviera Dios. ¿Qué pasa que la gente escucha palabra y le entra por un oído y le sale por otro? ¿No es palabra de Dios? ¿Que no, en otras palabras, que no tiene valor? ¿Que ya no pasa nada con la palabra de Dios? ¿Que no tiene efecto la palabra de Dios? Aunque nadie la predicara, leída solamente debería tener efecto la palabra de Dios. Pero ¿que no tiene efecto la palabra de Dios? Que la gente la escucha, igual sigue en la suya. Que la gente dice, Dios me habló, pero no se vuelve de sus caminos. Y esto era lo que le llamaba la atención, y Jeremías lloraba. Y dice, ¿qué pasa? No está Dios ahí. Que cada uno hace lo que quiere. En otras palabras, habían perdido esa percepción de respeto, de reverencia a la persona de Dios. Era como si Dios no estuviera. ¿Y quiere que le diga algo? Llegó el momento en donde realmente Dios dejó de estar. Dejó de estar. Y allí se le vinieron todas las cosas encima al pueblo de Israel. Como suelen decir los adolescentes, se le vino la noche. Ahora quiero decirle algo. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Dios habla. Dios habla. Dios vuelve a hablar y Dios vuelve a hablar. Y a veces nos habla, muchas veces. Pero parece que la palabra le pasa como a este pueblo. Vivía como que si Dios no estuviera en medio de ellos, porque no le daban valor a Dios. La palabra nos habla y no nos alcanza a convertir porque no le damos el valor de que esto es palabra de Dios. Entonces, no está Jehová en Sión, aunque Dios quería estar con ellos. Pero imposible era llevar una vida con ellos de parte de Dios. Porque Dios decía A y ellos decían B. Porque Dios decía tienen que hacer esto y ellos hacían lo otro. Y la Biblia dice, caminarán juntos dos que no estuvieran de acuerdo. Es imposible que esto suceda. Vivían como que si Dios no existiera. Dice, ¿no está Jehová en Sión?
¿No está en ella su rey? Las carencias que ellos pasaban, las miserias que ellos vivían y los juicios que estaban golpeando en la puerta, era como que si Dios no existiera para la vida de ese pueblo, y sin embargo ellos eran el pueblo elegido de Dios. Pero evidentemente el enemigo no encontraba ninguna defensa en favor de ellos. Y todos podían avanzar para hacer lo que quisieran del pueblo de Israel. De hecho, estaban bajo esa situación. Y hay una palabra que dice el profeta allí. Dice en el versículo 22: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y yo le pregunto, ¿no hay médico en medio del pueblo de Dios para sanar nuestras almas, para sanar nuestras vidas, para quitar de nuestra vida los rencores, los dolores, las diferencias, aún las enfermedades? ¿No hay médico en medio de su pueblo? ¿Qué dice en Éxodo 15 Dios? Yo soy Jehová, tu sanador, que ayer lo veíamos, Jehová Rafa. Si usted mira Éxodo, un poco más adelante dice, mas vosotros a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá vuestro pan y vuestras aguas. Y Dios dice allí, y quitaré toda enfermedad en medio de vosotros. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en mi tierra. Y yo completaré el número de tus días. En otras palabras, una vida redonda, ¿sí o no? Claro que hay médico, claro que hay sanidad, pero hemos tenido que inventar de todo, porque Dios parece que no es suficiente. Porque hemos dejado de lado lo que Dios nos ofrece. Él dice, yo soy Jehová tu sanador. Y yo digo, bueno, pero yo quisiera que me sanen de otra manera. A ver, ¿cómo? Bueno, te vamos a dar un curso para sanarte. Y dice, yo soy Jehová tu sanador, dice el Señor. No, yo prefiero hacer el curso, porque no quiero tirar mi orgullo al piso y reconocer que soy orgulloso. Por eso prefiero que me hagan un curso de sanidad interior. Prefiero que me hagan renunciar antes de yo pararme delante de la persona y decirle, yo soy el culpable, perdóname. Prefiero que me den un curso de una semana. Y entonces allí en el curso podemos llorar, patalear de todo, menos en la vida real. Porque en el curso van todos a llorar y a patalear. Entonces somos todos iguales ahí. Disimulamos nuestra vida. Cuando Dios no nos llama a disimular nuestra vida, Dios nos llama a hacernos cargo de lo que somos y reconocerlo para que entonces Él diga, yo soy Jehová tu sanador. Yo sano tus deficiencias. Yo curo tus heridas. Yo tapo tus agujeros que a veces se hacen en el alma y que no hay nadie que los tape. No hay curso que tape el agujero del alma. Eso lo tiene que hacer Dios, cara a cara con uno. Como cuando Dios se encuentra con Jacob. Y Jacob tiene ese encuentro con el ángel y cuando sale de allí, dice, tuve un encuentro con Dios y fue librada mi alma. No hizo un curso de sanidad interior. Se puso cara a cara con Dios y reconoció sus errores allí, aunque había sido un vago, un sinvergüenza, y hasta que le había robado a su hermano la primogenitura. Tuvo que haber reconocido todo esto, por eso su alma fue librada. ¿Entiende lo que digo? Entonces el profeta decía, ¿no hay médico? Sí, en medio de mi pueblo, sí que hay médico. Diga conmigo, hay médico en medio de nosotros. Claro que hay médico, pero hay que dejarse curar.
Y esta gente no se dejaba curar. Prefería recurrir a distintos lugares, como recurrir a Egipto, como recurrir y alquilar ejércitos de otros lados, en vez de recurrir a Dios. Entonces el profeta decía, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y no hay cura, hermano, para esto. No hay cura cuando nosotros buscamos sanar nuestra vida en todas las alternativas menos en Dios. Y como debe ser. Uno se salva cuando reconoce que es pecador, si no, no se salva. Uno se arrepiente, pero si no deja de hacer lo que está haciendo, el arrepentimiento no sirve de nada. Uno tiene que reconocer. Ese es el método de Dios. ¿Cómo yo supero mi orgullo? Reconociendo que soy orgulloso. De la misma manera en que alcanzo la salvación. Es el método de Dios. Yo quiero ser sano porque estoy enfermo. Tengo que reconocer mi enfermedad para que Dios me sane. Y entonces hay médico en medio del pueblo de Dios. Y uno dice, ¿y cómo lidiaban los creyentes cuando no había entonces cursos? Y cuando no había cursos había que llorar y morirse delante del Señor y Dios te sanaba. Y Dios te sanaba. No había otra forma. Si Dios no te sanaba, no te sanabas. Y entonces el creyente no veía otra salida y tenía que ir a buscar sanidad allí. Por eso los delincuentes eran transformados, por eso eran transformados en serio. Y algunos retrocedían su vida atrás. Yo he conocido casos muy fuertes en la vida de gente que conoció al Señor en aquellos días, que abandonaban, dejaban cosas, pero muy fuertes, decisiones muy fuertes, pero que sin embargo entendían ellos que la manera de sanarse en Dios era esta. Y dice, no hay bálsamo en Galaad. Cuando dice no hay bálsamo en Galaad, usted sabe que el bálsamo es extraído de un árbol. Es una especie de resina aceitosa que aún se utiliza en nuestros días. Aceite balsámico. ¿Sí? Pero que en aquellos tiempos se utilizaba mucho para terapias de sanidad. Y si bien había estas plantas y este bálsamo se podía conseguir en otros lugares, pero todos entendían que el bálsamo de Galaad era superior a todos. De hecho, era algo que también formaba parte del aceite de la unción, el bálsamo de Galaad. Y fue uno de los regalos que le llevó Jacob cuando fue a Egipto al faraón, que lo recibió cuando José estaba en Egipto. Entonces, por eso el profeta dice, si hasta en Galaad tenemos el mejor bálsamo, ¿cómo puede ser que mi pueblo no encuentre salud, no encuentre sanidad? En otras palabras, cuando tenemos todo y no resulta en nada, porque lo tenemos a Dios al alcance de nuestra vida, pero no lo buscamos. Tenemos sanidad en Dios, pero no buscamos a Dios ni buscamos la solución en Él. La queremos a nuestra manera. Y claro que no hay. Tenemos todo, porque Dios siempre nos ofreció todo, hacer todo para nuestra vida. Y yo miraba los otros días y digo, esto me lo tengo que aprender de memoria, porque tiene todo. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuche, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, hablando de peste en el mundo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea que Dios está con nosotros, de nuestro lado. Hay diferencia.
¿Sí? Hay diferencia. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová por tu esperanza, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles enviará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid, esa víbora terrible, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto a nosotros, porque ha conocido mi nombre. Me conoce, sabe quién soy, cómo soy, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, dice, y yo le responderé. Yo le pido y Él me contesta. En otras palabras, con Él estaré yo en la angustia, en el peor momento de tu vida. Hay sanidad, hay consuelo, hay esperanza. Claro que sí. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré todavía, dice. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo te pregunto, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hay o no hay? Hay sanidad, hay seguridad, hay consuelo, hay respuesta, hay Dios en medio de su pueblo. Estamos con todo a favor, pero sin embargo no sabemos aprovecharlo. Cuando tenemos de todo y nos resulta en nada. Que el Señor nos ayude. Porque cada uno de nosotros necesitamos todo esto de Dios. Todo lo que hablamos conforma todo lo que hace a nuestra vida. Y lo tenemos todo en Dios. Pero nosotros a veces decidimos caminar fuera de Él. Entonces, necesitamos volvernos al Señor, a su palabra. Acompáñenme al 33 de Jeremías 6 al 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y los restableceré como al principio. Otra vez, el verso 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando Dios dice todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. ¿Por qué Dios les decía todavía estás a tiempo? En el primer pasaje que leímos, se venía la invasión de Babilonia sobre Israel. En este pasaje ya la invasión está más cerca y está determinada para Israel, que iba a salir al exilio llevada por 70 años como esclavos a Babilonia. Esto ya no se volvía atrás en este punto de la historia. Pero sin embargo Dios les habla y sigue haciendo planes con ellos hacia adelante. Si usted mira unos capítulos, el capítulo anterior, el 32 sería, usted se va a encontrar con que Dios le habla a Jeremías y le dice, compra un terreno. Y él va y compra el terreno aún estando en la prisión y cuando se venía la invasión babilónica. No entendía por qué Dios le hacía comprar el terreno, porque si venía una invasión, ¿quién va a comprar un terreno? En donde después no va a ser dueño. Pero él lo compra en obediencia. Y después le pregunta a Dios. Y Dios le dice, te hice comprar el terreno porque yo sigo teniendo planes con este pueblo a pesar de todo esto. Se viene una invasión, ¿es cierto? Ya está. Mañana o pasado llegan los babilonios y invaden esto. Pero yo sigo teniendo planes con el pueblo. Y los voy a hacer volver. Y voy a seguir insistiendo para ver si los termino sacando adelante. Es increíble, ¿no?
Cuando Dios todavía dice, estás a tiempo. Y entonces dice, yo les traeré, y otra vez habla de algo muy particular, yo les traeré sanidad. O sea que era un problema de salud el que vivía aquella nación. Ahora, ¿qué tiene que ver un estado de salud con una invasión? Porque este estado de salud del pueblo no comprendía una situación física fundamentalmente, sino estaba enfocado a una situación de enfermedad espiritual, en realidad. Y que a partir de allí venían todo el resto de sus decadencias, de sus miserias y de sus problemas. Y también, por último, la invasión que se venía como parte del juicio. Pero todo comenzaba de un mal estado de salud en cuanto a la vida de relación con su Dios, con el dueño de sus vidas. Porque al fin y al cabo, ellos se hicieron dueños de algo que no era de ellos. Y les voy a decir por qué. Porque la nación de Israel no la conforma un puñado de personas que un día dice, vamos a armar una nación. La forma Dios tomando a un pagano llamado Abraham, y a partir de allí, que no tenía ni hijos ni podía dar hijos con su esposa, a partir de allí Dios mismo forma una nación. Pero ellos luego se hacen dueños de esa nación, en vez de reconocer que el dueño de ellos era Dios, porque el origen de ellos fue Dios. Y yo te pregunto algo. En estos tiempos en donde se lucha tanto por el derecho de cada uno a hacer lo que cada uno eso tiene o le pertenece, a hacer lo que quiera, como dice el cuerpo de la mujer, y entonces puede matar al feto porque el cuerpo es mío. Bueno, en estos tiempos en donde se pelea por todo esto, ¿a quién pertenece tu vida? ¿Quién es el origen de tu propia existencia? Dios. Dios. Yo no sé, pero para mí fue muy fácil un día descubrirlo, porque soy el número 9 de una familia de 9. Y un día yo me hice la pregunta, ¿quién después de tener 8 hijos dice, tengamos el 9? O sea, yo no fui planeado por mis padres. ¿Y por qué estoy aquí? Y les podría contar otras cosas más, pero sería hacerlo largo con respecto a mi persona. Yo soy consciente que mis padres a mí no me buscaron, no hicieron nada para que yo esté aquí, voluntariamente, por lo menos pensando en tener un hijo. Pero yo estoy aquí porque Dios quiso que estuviera. ¿Está? Y cada uno de nosotros, aunque no seas el número 9 o el 10 o el 12, vos estás aquí porque Dios eligió que vos estuvieras. Porque en cada concepción hay 250 millones de posibilidades de que nazca una persona. Y entre 250 millones yo fui el elegido. Vos fuiste el elegido. Por eso estamos aquí. Pero aquel pueblo se hizo dueño de lo que no era dueño. Y quiso manejar a la nación como a ellos les parecía, en vez de manejarla como el dueño dijo que había que manejarla. Y allí se originó el desastre. A nosotros nos pasa a veces lo mismo. Nosotros no somos el origen mismo de nosotros, porque no somos Dios. Dios sí es en sí mismo Él, pero nosotros somos creados, no somos creadores en ese aspecto. Y entonces no somos autocreados. Alguien nos dio la vida a nosotros. Y nos pertenecemos relativamente, pero no absolutamente. Porque el día que nos morimos, lo único que queda es la esencia de este cuerpo, que es el alma. Y el alma tampoco es nuestro. Dice que toda alma le pertenece a Dios. Y a veces queremos manejar como aquel pueblo lo que no nos pertenece a nosotros. Queremos manejarlo
como si fuéramos nosotros los dueños, en vez de hacerle caso al que le dio la vida, que sabe de qué se compone nuestra vida y para qué está hecha nuestra vida. Y entonces tiene lo perfecto para cada uno de nosotros. Y allí entonces era una cuestión de salud. Ahora, alguien dijo alguna vez que la palabra shalom, ayer justamente hablaron de shalom, que en su término más cercano, o a lo mejor más general, significa paz, pero que tiene una amplitud mucho más grande, que es paz en sí mismo. La palabra shalom, alguien la emparentó también en su término más amplio con lo que es salvación, con lo que es soteria en el griego, shalom, paz en el hebreo. Porque shalom, mire, yo anoté aquí, shalom no solamente significa paz, porque quien que tiene paz se siente insatisfecho. ¿Hay alguien insatisfecho que puede sentirse en paz? No. Si usted está insatisfecho, seguro que en paz no está. Entonces, shalom significa también satisfacción, porque sin satisfacción nadie puede estar en paz. Shalom es satisfacción, es llenura. Shalom es descanso. Porque ¿quién que está en guerra está en descanso? Solo el que está en paz está en descanso. Cuando usted quiere descansar, ¿qué dice? Déjenme un rato en paz, ¿o no? ¿Sí o no? Shalom significa descanso. Shalom significa ausencia de agitación. O sea, yo no estoy desesperado. No estoy allí viendo a ver cómo soluciono. Paz, shalom es otra cosa. Es estado de quietud. En algún modo es equilibrio. Shalom. Shalom significa plenitud. Usted sabe que lo más importante para el ser humano y uno que ha trabajado en la obra del Señor durante muchos años, y cada uno de nosotros que evangelizamos lo sabemos. Cuando la mayoría de la gente viene y se quiere entregar al Señor o se va a entregar al Señor y lo que más quiere es paz. Y muchos no dicen paz, pero dicen: yo quisiera que mi hogar sea transformado. ¿Qué quieren? Paz en el hogar. Yo quisiera que Dios, dice, transforme a mi marido. ¿Qué quiere? Paz con el marido. Quiere paz. Está buscando el acercamiento a ese estado ideal, ¿no es cierto? En donde en algún modo le va a permitir estar en plenitud. Entonces, shalom significa también plenitud. Shalom significa también salud. Salud. Porque dice que uno de los elementos que más enferma, científicamente comprobado, ¿qué es? ¿La paz o el estrés? ¿Hola? ¿Qué es lo que más enferma a la persona? El estrés. Y shalom, la paz, le da salud. Le da salud. O sea, en otras palabras, shalom también es salud. Shalom es seguridad. ¿Qué es lo que en estos días se busca tanto? Que haya pacificación en las relaciones entre los seres humanos. Porque cuando hay paz, hay seguridad también. Automáticamente. El problema viene cuando se desata la violencia, o la enemistad, o la guerra de los unos por los otros. Sálvese quien pueda. Pero sin embargo, shalom también es seguridad. Y si es seguridad, si es paz, si es plenitud, si es salud, es bienestar. Shalom es bienestar. Y podríamos seguir mencionando una cantidad de cosas que forman parte de la vida misma del ser humano. Y entonces dice: he aquí yo les traeré sanidad, medicina y los curaré. Y yo les pregunto algo: ¿quién es el que puede por excelencia traer paz en el corazón del ser humano? ¿Quién? Dios. Si Dios no trae paz al corazón humano, ¿quién lo puede traer?
no hay medicina. Por eso no había medicina en Galaad. Por eso no había medicina en Galaad, en Sión. Por eso no había buena salud en el pueblo de Israel. Y Jeremías les habla, dice, les traeré sanidad, los voy a sanar. ¿Sí? Porque iba Dios a obrar sobre la vida de su pueblo con su propia presencia. Dice Jesús en su ministerio, convocaba a la gente. Y a una noche llamó que vinieran todos los enfermos y los endemoniados. Y dice que no solamente les perdonó los pecados, dice que los liberó a todos y los sanó a todos. Porque la presencia de Dios es la que trae sanidad al alma. La presencia de Dios es la que trae libertad a la vida. La presencia de Dios es la que sana nuestro corazón, nuestro cuerpo. Es el que sana nuestros huesos, la que da vida a nuestra vida. La que nos permite alcanzar allí, a desarrollar de la nada. Entonces todo lo que podemos llegar a hacer a partir de Dios. Y entonces allí el profeta les decía que Dios estaba dispuesto a traerle sanidad. Hermano, necesitamos que Dios traiga sanidad a nuestros corazones. En otras palabras, que su presencia venga a nuestra vida. Que su presencia esté en medio de nosotros, que su presencia esté en medio de nuestros días. Que no nos falte su presencia, porque necesitamos sanidad. Necesitamos sanidad espiritual y necesitamos sanidad en el cuerpo, necesitamos sanidad en la mente. Necesitamos sanidad de Dios, necesitamos el shalom de Dios, necesitamos la paz de Dios. Necesitamos vivir con plenitud, porque esto Dios lo ofreció, lo tenemos en Dios, pero no lo aprovechamos, no lo vivimos, porque intentamos hacerlo de otra manera. Entonces, he aquí yo les traeré sanidad, les revelaré abundancia de paz, dice, y de verdad. Porque nosotros no conocemos la verdadera paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. O sea, la paz que Él nos da no tiene medida. No tiene límites, como Él mismo es, que anoche veíamos, la persona de Dios. Para donde lo creas, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás. Todo lo que se te puede ocurrir es Dios. Y Dios dice, mi paz les doy. O sea, lo que Él mismo es en sí paz, como Él mismo es amor. Entonces, esto les doy, no como el mundo lo da. Es una paz sobrenatural. Y Dios la ofrece porque su pueblo no la conocía. Por eso vivían en agitación, buscando en otras cosas saber de qué manera poder descubrir cosas nuevas. Porque no tenían paz. La vida que no tiene paz, anda probando una cosa, anda probando otra, cree que aquí va a tener suerte, allí va a tener suerte, anda detrás de esto, anda detrás. Se pasa la vida detrás de las cosas, porque no tiene paz. Y no se da cuenta que no tiene paz. Cree que de esa forma se entretiene, y la verdad que sí, entretiene la vida, pero no edifica su vida. Entonces, dice, les revelaré paz en abundancia y verdad. Y verdad. ¿Usted sabe que me llamó la atención? Que habla de paz en abundancia y verdad en abundancia. Y yo me puse a pensar en esta palabra y dije, tiene razón. Porque nosotros conocemos la verdad en términos generales, pero no la verdad en aspectos más íntimos. Y le voy a decir por qué. Porque Dios conoce la verdad de tu vida y de mi vida. ¿Sí o no? Él la conoce. Y ni siquiera como yo la conozco, mejor que yo la conozco. Y Dios me dice a mí, vos tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Él me dice, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y yo sé qué es lo que Dios me dijo. Pero yo no lo tomo como verdad, porque no hago todo lo que Él me dijo. Sin embargo, Él me dice, conociendo la verdad de mi vida, porque sabe que lo puedo hacer,
yo le respondo con mentira. Le digo, no puedo. No voy a poder. Se me hace difícil. Estoy complicado. No, ahora no. Y no es verdad lo que le digo. Es una mentira. Porque Él sabe que yo puedo. Por eso me lo pide. ¿O usted cree que Dios le va a pedir algo que sabe que no puede usted? ¿Entiende lo que digo? ¿Y cuánto nos manejamos así todo el tiempo con Dios? Dios dice, hace esto, esto, esto y esto. ¿Cuánto de lo que Dios dice que hagamos hacemos? ¿Sabe por qué lo dice? Porque vos sabe que podés hacerlo. Y vos le decís, no, yo no puedo ahora. Déjame ver cuando pueda. Ayúdame, dice. Yo sé que podés, dice Dios. La verdad es que podés. No querés. ¿Sí? Me estás mintiendo. Escuche, si yo me acerco a usted y usted me dice, me das un vaso de agua y usted sabe que yo tengo un tambor de agua aquí atrás. Y yo digo, no, no tengo. ¿Qué le estoy diciendo a usted? ¿La verdad o la mentira? Le estoy mintiendo. Y usted tiene todo el derecho de decirme, sos un mentiroso, vos tenés, no me querés dar. Ahora, cuando Dios viene y dice, dame tu vida, dame tu tiempo, dame esto, hace aquello. Y yo digo, no, no puedo ahora. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? A ver, ¿le estoy diciendo la verdad o la mentira? Le estoy mintiendo a Dios. Y Dios sabe que yo puedo. Dios sabe. Nosotros necesitamos entrar en esa dimensión de Dios, en donde ya las excusas queden de lado, en donde lo que nosotros hacemos es lo que nosotros queremos, como alguien dijo, no es que hace falta, no es que no hay tiempo, no hay ganas, porque cuando hay ganas uno hace el tiempo de donde sea. ¿Sí o no? Cuando uno se quiere comprar algo, ¿no hace de todo por comprárselo? Y a lo mejor Dios te dice, dame esto. Y Dios, déjame pensarlo, voy a orar, voy a ver. Yo sé que puedes hacer, si no Dios no te pediría. Porque Dios nunca va a pedirte algo que vos no puedas. Él sabe tus límites y tu verdad, Él lo sabe, para que le sirvas. No, no puedo. Él sabe que podés. Entonces, entremos en esa abundancia de verdad en donde Dios quiere relacionarse con nosotros. Y reconozcamos, digamos, yo no, la verdad, no te quiero dar mi tiempo. Lo tengo, pero no te lo quiero dar. Tengo lo que me pedís, pero no te lo voy a dar, no te lo quiero dar. Pero no decirle a Dios que no. Y en esa parte, en este término de relación con Dios, usted se va a encontrar con una cantidad de mentiras. Empieza a revisar su vida con una cantidad de mentiras que nosotros, con las cuales nos queremos relacionar con Dios. Y yo me pregunto, cuando usted descubre que alguien le miente descaradamente, porque usted sabe que lo que le está diciendo es cierto, y el otro le dice que no, ¿cómo se siente usted? Revelaré abundancia de paz y verdad. Y finalmente le dice, y los restableceré como al principio. Cuando todas estas cosas pongamos en su lugar, entonces los vuelvo a poner como al principio. ¿Cómo habían estado al principio? Excelentemente bien. Y lo arruinaron todo. Yo no sé si vos estabas mejor cuando arrancaste que ahora. No sé cómo será el término de tu vida con el Señor y con tu propia vida. Pero Dios siempre tiene el deseo de ponernos a nosotros en el mejor lugar, de la mejor manera, de tal forma que su palabra no quede en el aire. Porque aún Dios es glorificado cuando su palabra se da a conocer en nosotros en los hechos. Porque son promesas de Dios y Él quiere llevarlas a cabo. No quiere que sus promesas queden en el aire, quiere que se realicen. Por eso pasan los años y Él sigue insistiendo para que su promesa no quede en el aire, sino que encuentre un corazón a través del cual pueda entonces finalmente hacerse realidad.
Pero Dios quiere ponernos como en el mejor momento de nuestra vida. Y todo depende de cada uno de nosotros. Yo tenía un punto más para ver, pero ya está. No voy a hablar más. Si usted sigue más adelante, usted se va a encontrar. Léalo después en su casa. Allí en el capítulo 46, verso 11. Que aún lo poco que les quedaba y que podían salvarlo, hasta eso perdieron. Todo porque Dios insistió una vez, dos, tres, insistió hasta lo último. Hasta que finalmente lo último que les quedaban, que era un remanente del pueblo de Israel, fueron y se metieron en la boca del lobo directamente. Que Dios les dijo, vayan para allá, ellos fueron para el otro lado. Y finalmente quedó esa nación prácticamente en la nada. No quedó nadie de todos los que Dios les había hablado, ninguno quedó parado, ni vivo. ¿Está? ¿Cuál fue el motivo? Precisamente no haber tenido en cuenta todo lo que Dios ofrecía y que en realidad ellos estaban necesitando, pero que sin embargo resistieron a Dios e intentaron a su manera y terminaron mal. Nosotros conocemos al Señor. Nosotros sabemos todas estas cosas. Y creo que llega el tiempo en donde cada uno de nosotros tenemos que saber qué hacer con Dios. No importa la situación en la que estemos, el tiempo en que nos toque o nos esté tocando vivir, pero sí entender que si Dios viene y nos habla, y esto es palabra de Dios, y yo entiendo que Dios me habla, algo tengo que hacer. Y que cuando Dios me ofrece sanarme, yo no puedo seguir enfermo. Y cuando Dios me pone delante mío todas las opciones, yo no puedo seguir caminando hacia el precipicio. Todavía tengo tiempo. ¿Para qué insistir? Si Dios ya te habló, y a lo mejor en esta noche te volvió a hablar.